Seguimos en el Museo Egipcio del Cairo y continuamos con la asombrosa historia de la dinastía número 18. Y esta vez voy a comenzar con dos espléndidos personajes, Yuya y Chuyu, los cuales a su vez son los padres de la reina Ti, quien en su momento se casó con Amenofis III, o Amenhotep III como lo conocían realmente los egipcios. Y de esta pareja nace el legendario Amenhotep IV, mejor conocido como Akenatón, aquel que le dio muchísima fuerza al monoteísmo con el culto a Atón, influenciado siempre en las decisiones más importantes por su madre Ti. Akenatón a su vez tomó por pareja a Nefertiti, y de esta pareja real nacería su hija Ankesenamón, quien sería media hermana del inmortal Tutankamón. Y digo media hermana porque Tutankamón era hijo de Akenatón, pero no de Nefertiti. Nefertiti más bien fue como su madrastra, pero lo quería como a su propio hijo. Tutankamón y Ankesenamón eran medios hermanos, pero también esposos. Y una vez explicado el linaje, regresemos con Yuya y Chuyu. El varón Yuya se convirtió en su tiempo en el noble más importante de Egipto, y se dice que tenía una posible ascendencia de Siria, mientras que su dama Chuyu era de raza pura egipcia. Yuya y Chuyu consiguieron convertir a su hija Ti en la gran esposa real de Amenhotep III, y con esto Yuya alcanzó el título de Padre Divino. Yuya y Chuyu gozaron de una enorme riqueza, pues tuvieron el honor de vivir en la época más próspera de Egipto. Incluso hay quienes se han atrevido a identificar a Yuya con el bíblico José. Sí, el José soñador, hijo de Jacob Israel, que siendo extranjero logró fama y honores en la corte egipcia. Según el relato bíblico, José falleció en Egipto cuando tenía 110 años de edad, y su cuerpo recibió embalsamamiento y fue puesto en un sarcófago, es decir, que tuvo un trato para altos mandatarios. Entre tanto, Amenhotep III hizo a sus suegros Yuya y Chuyu un regalo poco frecuente, casi único para alguien que no es de sangre real: ser enterrado en el Valle de los Reyes. Y el hallazgo de su tumba fue una gran sorpresa para la comunidad arqueológica internacional, pues estaba prácticamente inviolada, y sus sarcófagos y momias se pueden apreciar en este gran Museo Egipcio del Cairo, y hoy en día son algunos de los mejores ejemplos de momificación del antiguo Egipto. Y algo de lo que más llama la atención de los visitantes son los cabellos rubios de Chuyu, esposa de Yuya. De igual manera se pueden apreciar las máscaras funerarias y sus vasos canopos, donde se encuentran sus órganos momificados. Por otra parte, el matrimonio Yuya y Chuyu no solamente engendraron a la reina Ti, también fueron padres de un sacerdote que fungió como consejero de Tutankamón, y posteriormente también como faraón. Esta importantísima persona se llamaba Ay y era hermano de la reina Ti. El sacerdote Ay tuvo una esposa llamada Tei y fueron una pareja divina. De acuerdo a Drumbalo Melquisedec, Ay y Tei, la pareja divina, fueron los padres de la hermosa Nefertiti, quien posteriormente se casaría con Akenatón. Y según Drumbalo, a esa pareja divina, Ay y Tei, fueron a los que la Logia Blanca les asignó una misión muy importante con la humanidad, y con la ayuda de los maestros poco a poco se fueron introduciendo en la realeza. Incluso el árabe Mustafa Gadaya se atreve a relacionar a Ay con Efraín, patriarca bíblico, hijo de José el Soñador. De hecho, el nombre Efraín es un jeca que se puede descomponer de la siguiente manera. Pero regresemos con esta especial realeza egipcia, quien se atrevió a romper las reglas para colocar a gente que no era de su linaje en el trono, empezando con Amenhotep III, quien se casó con la reina Ti, de la que ya hemos hablado. El árabe Mustafa Gadaya se aventura a relacionar a Amenhotep III con el rey Salomón. Bien sabemos que Amenhotep o Amenofis III se casó con la reina Ti, que no era de un linaje real egipcio, pues ella era hija de Yuya y Chuyu. Por esa razón, Amenhotep III se tuvo que casar también con su media hermana Sitamun, que era una niña egipcia muy pequeña, esto para heredar el trono, ya que la línea de descendencia real era a través de la hija mayor. De igual modo, la Biblia narra que Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, tomó a la hija de Faraón y la llevó a la ciudad de David. La afirmación de que la hija de Faraón fue la primera y principal esposa de Salomón indica, como en el caso de Amenhotep III, que ella fue una esposa de su propia nacionalidad. Si Salomón era rey de Israel, debió tener una esposa israelita que le engendrara un sucesor. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Salomón solo se casó con esposas extranjeras, con el fin de
evitar guerras. Algo que los investigadores no se explican es cómo la sociedad tribal de los hebreos se convirtió de la noche a la mañana en un sofisticado sistema político bajo el control del rey y su gobierno central. Y esto lleva a pensar a Mustafa que la narración bíblica de reyes se lleva a cabo en Egipto, pues él continúa encontrando similitudes entre Amenhotep III y el rey Salomón, como el hecho de que ambos eran grandes constructores. De Salomón se sabe que construyó la casa de Jehová y su propia casa, el Miló y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. Y tal vez esto se deba a que se dice que ambos reyes eran bastante sabios. La Biblia atribuye a Salomón la autoría de libros hebreos de sabiduría y de poesía, como Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría y los Salmos. Y Mustafa Gadaya asegura que parte de los proverbios se basa en las máximas egipcias de Amenhotep III. El relato más popular sobre la sabiduría de Salomón es la forma en que resolvió una disputa entre dos madres respecto a quién era la madre de un niño. Y es muy similar a una situación que enfrentó Amenhotep III. Pero en este caso las mujeres involucradas eran la reina Ti, madre de Akenatón, y Tei, nodriza de Akenatón, que era también madre o nodriza de su hermana Nefertiti. Por otro lado, Amenhotep III se convirtió al culto de Atón, y sin embargo siguió creyendo en los demás dioses egipcios. Paralelamente, la Biblia nos dice que Salomón se desvió hacia otros dioses, según esta creencia por culpa de sus esposas extranjeras, que desviaron su corazón. El siguiente parentesco bíblico que Mustafa Gadaya encuentra con otro pariente de la dinastía número 18 es el del rey David con Tutmosis III. Y este análisis comienza con el lenguaje, que anteriormente no tenía vocales. El primer elemento del nombre de este rey siempre se ha escrito TWT. Y luego los egiptólogos cambiaron la W por una U. Y cuando estas letras se escriben con los caracteres equivalentes del alfabeto hebreo, se convierte en DWD. Y esto fonéticamente se convierte en David. Casi todo mundo conoce la historia del David que venció al gigante Goliat con una piedra, lo cual resulta altamente simbólico, al igual que la posterior decapitación del filisteo. Y durante años esta historia se ha emparentado con la de Sinoé el egipcio, quien también se enfrentó a un gigante. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un arquetipo. Regresando a la Biblia, después de la derrota de Goliat, David se convirtió en un guerrero poderoso. Los relatos bíblicos de las campañas que peleó David se describen en el segundo libro de Samuel. Por otra parte, cuando Tutmosis III llegó a ser el único gobernante de Egipto después de la muerte de Hatshepsut, habían pasado 4 décadas sin una campaña militar egipcia que fuera de importancia. Pero al llegar al poder, Tutmosis III dirigió un total de 17 campañas en el occidente de Asia a lo largo de 20 años. Y todo esto está registrado en los muros del templo de Karnak. Y curiosamente, las locaciones que se narran en esas guerras son muy similares a las que marca la Biblia. Ahora, me gustaría que quedara bien claro que este video no tiene la más mínima intención de poner en tela de juicio la fe judío-cristiana, sino más bien señalar la extraordinaria relación que ha existido siempre entre Israel y Egipto, ya que ambos pueblos contienen una sabiduría exquisita, y sus arquetipos o prototipos en muchas ocasiones son los mismos. Y es que, por lo general, el antiguo Egipto y los israelitas tuvieron muy buenas relaciones hasta que Moisés y su madre entraron en escena, y sus acciones tuvieron como resultado el éxodo, que fue como un amargo divorcio entre los egipcios y los israelitas. Y como resultado de este amargo divorcio, el antiguo Egipto llegó a ser la víctima permanente del pueblo elegido, pues gran parte de su historia la tergiversaron. Y aún así, tiempo después, en el Nuevo Testamento, nuevamente se regresa a Egipto, pues la Sagrada Familia tiene que volver al seno de esta maravillosa cultura para escapar de Herodes. Y es que si nos ponemos a analizar, Egipto ha pasado por muchos periodos de evolución e involución, pues estamos hablando de una milenaria cultura, cuna de civilizaciones. Solo es cuestión de analizar. Actualmente llevamos 2000 años de cristianismo. Sin embargo, el pueblo egipcio tuvo de 5000 a 6000 años de esplendor y dejó su legado tanto a la cultura griega como a la cultura hebrea, fundamentos del pensamiento del occidente moderno. Y es que constantemente el Antiguo Testamento está cargado de referencias hacia Egipto, y eso lo podemos notar desde el Génesis, cuando Dios dice hágase la luz, y la luz fue hecha. Y curiosamente Ptah, el dios de Memphis, también crea el mundo mediante el pensamiento y la palabra o verbo. Luego del Génesis nos vamos hasta Abraham, quien comienza las relaciones egipcias con su esposa Agar. Agar fue una esclava egipcia que se relacionó con Abraham, y de esta relación nació Ismael. Luego entonces la descendencia de Abraham por parte de Ismael es el Egipto ario, otra gran nación que también prometió Jehová, pues el dios judío auxilió en todo momento a Agar y le dio de beber agua a Ismael, que estaba sediento. Curioso es que los nombres Ismael, Isaac
Isaac y posteriormente Israel comienzan con Is, la primera sílaba de la diosa Isis. Y he aquí el parentesco que une a Egipto con Israel. De hecho, los egipcios modernos se dicen descendientes de Ismael. El orden de aparición también es importante. Abraham, Ismael y Jacob nos dicen que primero fue Mesopotamia, luego Egipto y luego Israel, hablando únicamente de la quinta raza aria.